Marcos Buscaglia, ¿Cómo te va? antes que empecemos a hablar del tema de la cuarentena y el costo que está teniendo, una palabra sobre qué pasó con Donald Trump hoy a la noche, que lo tuvieron que evacuar de la Casa Blanca por un tiroteo que hubo en la zona. ¿Qué significa eso? No, básicamente, bueno, no vi el detalle de por qué fue el tiroteo, pero pensá que, no sé, tuvimos ayer saqueos en Chicago. Es una sociedad que está enfrentando una elección el 3 de noviembre muy fracturada políticamente, con un presidente cada vez más en esta onda populista de amigo-enemigo. Fíjate que ahora, por ejemplo, no quiere dejar ni siquiera entrar a Estados Unidos a los norteamericanos que vuelven. O sea, está en toda esta dicotomía típicamente populista amigo-enemigo, muy fracturada y con, yo te diría, una ebullición creciente, que es lo que notamos además por los casos de... ¿Y vos crees que la elección ya está jugada? La elección, según las encuestas, básicamente Biden le lleva más o menos 8 o 9 puntos a Trump y le lleva, importante, le lleva una distancia bastante grande en las encuestas también en los estados que son pivotales, porque acordate que la elección en Estados Unidos es por colegio electoral y en la elección de Hillary contra Trump, las encuestas daban que Hillary ganaba y ganó en el voto popular, pero perdió en el colegio electoral porque esos estados como pivotales básicamente fueron para Trump. Vamos al planteo del otro tema. Sí. ¿Cuánto está costando la cuarentena en términos económicos? ¿Y se podría haber hecho otra cosa o se tendría que haber hecho otra cosa? Vamos a... Hablando de números, Sí, ¿no? vamos a datos y opiniones, vamos a poner así. Datos. Segundo trimestre, con los datos parciales que hay, la economía argentina habría caído más o menos entre 20 y 22% frente al segundo trimestre del año pasado. En Brasil esta caída es más o menos del 12% con datos parciales, en Chile es del 14%. Es decir, tenemos en países que implementaron cuarentenas no tan duras como la Argentina, caídas menores del PBI. ¿Sí? Ahora vamos a opiniones. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que espera el consenso de los economistas para los distintos países? En la Argentina se espera una caída en el año del 12,5%. En Brasil, fíjate que hoy se está esperando 5,6%. Lo interesante es que el consenso de economistas hace 4 o 5 semanas esperaba una caída casi de un punto mayor, es decir, están cambiando, están más optimistas. Y en Chile hoy se espera una caída de 6%, pero no sé si habrás leído que básicamente el gobierno le permitió a la gente retirar el 10% de los fondos que tenía depositados en sus AFP. Para mucha gente en realidad es más del 10%. Esto va a ser probablemente un impulso a la economía de mínimo un punto adicional del PBI en algunos cálculos que vi. Entonces, probablemente Chile termine cayendo 5%. Entonces, vamos a tener dos economías que tuvieron, básicamente van a tener caídas de 5, menos de la mitad que Argentina. ¿Sí? Menos de la mitad. Ahora, y vos lo atribuís al tipo de cuarentena. Al tipo de cuarentena. Ahora, ¿qué se podría haber hecho distinto? Es que lo que está muy probado, que lo que funciona o lo que hay más consenso es mucho testeo, el seguimiento y aislamiento. Y ahí es donde yo creo que estamos en problemas. Si bien la cuarentena hasta ahora funcionó, ¿en qué sentido? Cuando vos mirás el número de muertos por millón de habitantes, la Argentina tiene valores muy bajos con respecto a la mayoría de los países de la región, excepto Uruguay y Paraguay probablemente, menos de un cuarto de lo que tienen Brasil y Chile, por ejemplo. Ahora, el problema está en el margen, y déjame mostrarte un par de gráficos, porque en el margen se está acelerando todo, tanto el número de casos como el número de muertos, todo está escalado por millón de habitantes. ¿El gobierno no te podría decir, sí, caemos más pero con menos muertos? No, porque mira, ves el número de casos, la línea celeste es la de Argentina, fíjate cómo está en un claro aumento. Brasil también, Brasil hizo todo mal, digamos, en términos de testeo bajo, poca ayuda estatal en el sentido de dar Bolsonaro negándola, diciendo que es una gripeciña. Sí. Entonces, en cambio, fíjate países que tomaron las cosas más en serio, ¿no? Celeste es, Colorado es Brasil, la gris es Chile, Argentina es la celeste, España es la colorada punteada y Suecia es la azul punteada también. Entonces, estos básicamente, algunos países pusimos como para comparar. Lo que quiero mostrar es que... Estamos hablando de casos, no de muertos, casos, ¿no? Y esto está corregido por millón de habitantes para ponerlo en términos iguales. Lo que quiero mostrar es como en Chile, que tuvo sus problemas, pero con mucho testeo. Chile testea 6 veces lo que testea la Argentina. Básicamente, el número de casos está cayendo, entonces ya está liberando mucho más la cuarentena de lo que estamos liberando nosotros. Y te voy a hacer, antes del número de muertos, decime
vos decís, bueno, pero esto probablemente nosotros no lo podemos hacer porque cuesta un montón. Y eso es un número que haciendo el cálculo realmente hasta me sorprendí, porque fíjate vos que la Argentina hizo hasta ahora, hasta con datos del 10, 700.000 casos más o menos, o sea, testeó más o menos el 1,6% de la población acumulado. ¿Sí? 700.000 testeos. Chile testeó casi el 10% de la población, el 9,8% de la población. Esos testeos, yo chequeando más o menos cuánto sale un testeo, pongámosle un valor de 5.000 pesos, que cuando vos si googleás cuánto te sale, 5.000 pesos. El costo total para Argentina, total, de todos esos testeos, debe haber sido más... De los que hizo. De todos los que hizo, 50 millones de dólares. Si hubiera testeado como Chile, en términos per cápita, es decir, aplicado a la población argentina, 300 millones de dólares nos hubiera costado. El total, no digo por mes. ¿Y qué hubiéramos ganado? Ganado es que vos con más testeo podés detectar asintomáticos, podés hacerles seguimiento, podés aislarlos y eso te permite que disminuir la expansión de la enfermedad. Te cuento un caso de hoy. A ver. Que me acabo de enterar, es de una compañera de trabajo de La Nación. La mamá le detectaron, le hicieron el hisopado, coronavirus. Vive con 2 familiares más, jóvenes. Sí. Los 2 están con todos los síntomas. Sí, altísimamente probable que estén contagiados. No le hicieron el hisopado. O sea que Si no los estamos viendo ahí. Venga dentro de 2 días. Entonces, me decía esta compañera de trabajo, al número de contagiados de hoy, restale 2. Claro. Porque seguro están contagiados, pero no hay capacidad de hacerle el hisopado aún con los síntomas. Pero entonces no están en el número. Lo que querés decir es que el número de casos reales es mayor que ese. Claro. Ahora, por lo que vos estás diciendo. Para poner en comparación con lo que estaban hablando con Luciano también, para que te des una idea, el costo total de lo que nos... ¿Hubiera sido cuánto entonces? 300 millones de dólares. Pero lo que te quiero decir es que lo que costó para la Argentina desde que empezó la cuarentena el testeo es menos de la mitad de lo que pagamos de intereses por las LELIQ por mes. No, para poner en contexto, ya que se usó las LELIQs como posible pago de jubilación. O sea, no tiene sentido gastar tan poco cuando el costo por día de cuarentena, ¿te acordás que lo hablamos hace varios programas? Es más o menos 400 millones de dólares por día. Y el costo esto es el costo sin contar lo que después puede ocasionar quiebras. Ahora y cosas te quiero hacer irrecuperables. otra pregunta, Marcos. Vos decís una caída del producto que se calcula para fin de año de 12 puntos. Yo estimo más, yo lo que te dije es el consenso. No, decime el consenso. El consenso 12,5, sí. 12,5. Sí. ¿Cómo le explicás a un marciano qué significa 12,5 de caída del producto? ¿Cómo se ve eso? Bueno, va a ser, según cálculos, va a ser la mayor caída desde el 1900, que yo estuve mirando algunos datos. Va a ser ¿Con qué nivel de desocupación se compadece eso? De pobreza. A ver, nivel de desocupación, yo te diría, vamos a medirlo, la pérdida de empleos cuando termine todo esto, acordate de lo que está pasando en todo el mundo, es que el desempleo crece mucho durante la cuarentena y a medida que vas liberando va disminuyendo ese desempleo, se van creando empleos. Entonces, yo te diría, cuando esto termine, cuando ya estemos reabiertos de nuevo, mi estimación es que de 18 millones de empleos totales que hay en la Argentina, mínimo se van a perder 1 millón, mínimo. Mínimo. Porque se van a recrear. ¿Por qué no te sirve tanto la tasa de desempleo? Te digo, porque este es un debate que se va a venir. Lo que está pasando en todo el mundo es que las tasas de desempleo no suben tanto como cae el empleo, porque la tasa de desempleo, lo primero que te hace pregunta para saber si vos sos desempleado es una encuesta. Te dicen, Carlos, ¿vos estás buscando trabajo? Sí. No, porque no busco porque no tiene sentido, nadie me va a contratar. Entonces vos no sos desempleado. ¿Se entiende esto? Entonces, en todo el mundo estamos viendo números mucho más duros de caída de empleo que de suba de la tasa de desempleo. Entonces, para mí lo que hay que mirar es la caída del empleo. Yo estimo, nuevamente, ¿cuántos puestos de trabajo se van a ver destruidos? Mínimo 1 millón. Esto una vez que esté todo reabierto de nuevo, digamos. Una vez que esté sin cuarentena, te lo voy a poner así. En el medio, mucho más. Pobreza para 12,5, 12,5% de caída del producto, ¿no? La pobreza va a depender de otro tema que hablaste con Luciano y con el cual yo coincido. Va a depender mucho del fogonazo inflacionario. Porque acordate que es muy difícil para la gente de menores recursos. Hay un montón de familias en Argentina estadísticamente que es como que yo lo pongo siempre, están con el agua acá. Entonces, cuando sube la inflación y los ingresos de ellos no se ajustan,
es como que el agua le sube y pasan Bueno, a nivel esto de nos mete en pobreza. otro tema que es inflación, que lo vamos a tratar el lunes que viene. Perfecto, ¿Eh? acepto el desafío. Inflación y dólar, ¿está Inflación bien? y dólar. Y cepo, déjame hablar del cepo Cepo, también. inflación y Dale, dólar. dale. Bárbaro. Bueno, gracias Marcos, hasta el lunes. Buena semana, ¿eh? Vamos a un corte y viene enseguida Pancho Olivera a hablarnos de un tema general, la inseguridad, el debate que hay con ese tema, los niveles de violencia y al final un subtema dentro de todo esto. Hay una banda en Recoleta denominada El Bronce que Sonríe. Ya volvemos con Pancho Olivera y después, como sabemos, el whisky, con dos temas. Un libro muy interesante, refleja un poco una visión del exterior